Silvia Ojeda es defensora de derechos humanos. Se ha dedicado a la comunicación feminista, interseccional y decolonial durante más de 15 años. Actualmente trabaja en Metzineres, una organización con sede en Barcelona que brinda cobijo a mujeres y disidencias de género que usan drogas y viven situaciones de violencia. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a Silvi durante la Conferencia Internacional de Reducción de Daños 2025 en Bogotá, Colombia. Quédate para escuchar sus perspectivas sobre cómo las políticas de drogas punitivas afectan a las mujeres, el peligro del estigma, racismo y colonialismo en nuestras comunidades y territorios. Nota: aunque este episodio se grabó en un estudio de podcast, nos encontramos ante la desafortunada situación de que nuestro archivo de audio se dañó, por lo que el audio que vas a escuchar fue grabado con un celular de respaldo. Hicimos nuestro mejor esfuerzo para mejorar la calidad. Esperamos que esto no afecte tu experiencia con este podcast. Bueno, yo vengo de una familia muy politizada. Mi abuela paterna fue la primera mujer alcalde en Colombia. En el año 61 fue gestora del voto femenino. Y además fue la directora de la Quinta de Bolívar durante 25 años, la mujer que más estudió a Manuela Sáenz, la esposa del Libertador, la marica del Libertador. Y mi abuela fue una persona obviamente muy politizada y muy avanzada para su época. Y luego mi padre y mi madre fueron también dos personas que creyeron en la revolución, que se unieron a grupos revolucionarios y que después replantearon el camino de las armas, pero siguieron muy conectados con la búsqueda de un mundo más justo. Mi padre hasta el día de hoy ejerce como defensor de derechos humanos. Entonces digamos que mi vida ha estado totalmente marcada por tratar de construir un mundo donde quepamos todos, todas y todes. Y bueno, con ese aprendizaje de mi familia empecé a trabajar hace muchos años con víctimas de minas antipersona, después con víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, después acompañando a los litigios en cortes internacionales. Y ahí, bueno, uno haciendo todo ese ejercicio de pensarse el conflicto armado, los conflictos armados internos, y entonces empieza obviamente a encontrarse pues, con la política de drogas. O sea, es que no hay cómo no. Y ahí entonces empiezo a pensar, ¿no? Y un poco sobre, y yo fundé hace un tiempo, varios años, una radio online pionera en Colombia que se llamó Radio Mixticios. En Radio Mixticios tenía un programa semanal de debates políticos y sociales, y allí empecé a invitar a personas que supieran del tema de drogas. Y ahí me conecto con el tema de drogas. Invité a Marcela Tovar, que hoy es liaison de la conferencia, a que hablara de drogas. Y después me conecté con Mark Townsend, que precisamente este año se ganó el premio, con Liz, que fueron quienes fundaron Insight, pues fundaron el PHS, que fue este proyecto súper pionero e innovador de la reducción de daños, que después se convirtió en Insight, la primera sala de consumo supervisado en América. Y bueno, me conecté con dos personas que son muy inspiradoras, por eso no me voy a quitar el mérito, las nominé al premio. y bueno, con eso me di cuenta que había muchas cosas para hablar del tema de drogas, pero sobre todo que el tema de reducción de daños había comenzado mucho desde la perspectiva de los usuarios, que es completamente legítimo, que es muy importante y que además está protegido por la Constitución, ¿no es cierto? O sea, las constituciones protegen el libre albedrío, protegen la autonomía. Entonces tú puedes tener la autonomía de consumir lo que quieras y no deberías ser ni criminalizado, ni maltratado, ni estigmatizado por ello. Pero también entendiendo un poco ese mundo de los consumidores de sustancias, me di cuenta que había una serie de impactos en muchas otras personas que no necesariamente se reconocían como consumidores de sustancias y estaban sufriendo peores consecuencias de la guerra contra las drogas, y que el impacto era desproporcionado en algunos territorios, y que mientras era muy importante cómo se avanzaban los derechos para las personas consumidoras, por ejemplo, en países europeos, en Colombia yo estaba viendo los impactos
de un ejército paramilitar completamente financiado por el negocio del narcotráfico, o una guerrilla, o una mafia, lo creo que llamamos un cartel. Y entonces yo estaba viendo todos estos impactos y ahí entonces empecé a pensar, ¿no? ¿Qué es lo que, dónde está la diferencia? ¿Por qué es que las mafias y todo este impacto está en estos territorios y no en otros? Y obviamente en ese ejercicio, pues te deparas con el colonialismo, la colonia, el proceso de colonización. Y ahí, bueno, luego me voy a vivir a Brasil. Tuve que salir de Colombia por situación de seguridad, por mi trabajo en derechos humanos. Y bueno, Brasil es una escuela viva. Es una cosa impresionante, tiene un pensamiento muy avanzado en estos temas. He aprendido mucho y bueno, me doy cuenta que en Brasil también se están dando unos impactos. Luego voy a México, me doy cuenta de lo mismo. Luego me empiezo a encontrar con la red de mujeres que han sido encarceladas y me doy cuenta que en Indonesia lo mismo, peor. Me estoy dando cuenta que en Singapur, y entonces ahí empieza a construir como toda esta matriz de pensamiento. ¿Y cómo llamas esa matriz de pensamiento? Pues yo creo que, como empezaba la charla ayer, yo creo que es muy importante cambiar las condiciones materiales y simbólicas de los cuerpos que han estado viviendo o que hemos estado en territorios que han sido colonizados. Y para mí, cambiar esas condiciones materiales y simbólicas implica que vivamos en una realidad antiprohibicionista, antirracista, anticapitalista y antipatriarcal. Y yo creo que para construir esa matriz, lo que necesitamos es de construir el colonialismo y la colonialidad y la colonización de las subjetividades y del inconsciente colectivo. Entonces, bueno, yo creo que ayer lo puse como territorios heridos, saberes negados. Y creo que de ahí por ahí va. Pero bueno, tenemos que seguir construyendo. Hay que seguir rumiándolo, sí. Y bueno, te quería preguntar en particular por mujeres, si nos puedes contar desde tu perspectiva cómo afecta el prohibicionismo y todo este marco de fiscalización de drogas, cómo afecta a las mujeres y por qué se dice que es de manera desproporcionada estas cosas. Bueno, yo creo que ahí tenemos que partir de algo que me decía alguien después de la charla, que me decía, si en tu charla cambiamos la palabra colonialismo por patriarcado, te da el mismo discurso un poco, ¿no? Y te da los mismos impactos, ¿no? Entonces yo creo que el impacto es desproporcionado porque vivimos en unas estructuras de poder patriarcal. Unas estructuras de poder patriarcal que ha creado, ¿no? Que se ha creado históricamente, ¿no es cierto? Y esas estructuras de poder patriarcal generan unas caracterizaciones, unas identidades sobre las mujeres y sobre las personas de género expansivo, que son completamente construcciones culturales, ¿no es cierto? Que hacen que esta política de drogas entonces se instrumentalice y tenga un impacto mayor sobre las mujeres entonces y las personas de género expansivo. ¿Por qué digo que es una construcción cultural? Por ejemplo, a las mujeres se les ha asignado el rol de ser buenas madres. No es posible que haya una mala madre. Hay millones de malos padres, pero una mala madre no puede haber, ¿no? Una mujer, o sea, es el delito más grande que puede cometer una mujer. Entonces, cuando las mujeres se tienen que relacionar obligatoriamente con mafias, tienen que entrar en los negocios porque obviamente no hay igualdad de oportunidades porque están dentro de un sistema patriarcal que las excluye de la fuerza de trabajo, las excluye de los espacios de educación. Entonces tienen que entrar en esta relación de supervivencia con diferentes estructuras como pueden ser las mafias, el trabajo sexual, son inmediatamente castigadas como malas madres, por ejemplo. Y entonces, si llegan a tener hijos, se los quitan, si quieren tener un embarazo, las maltratan, entonces no te voy a cuidar tu embarazo porque es que tú te estás buscando donde estás, ya no te lo mereces, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, las mujeres somos mucho más que la maternidad.
La maternidad es hermosa, pero somos mucho más que eso. Pero es desproporcional en la medida en que se le asigna una identidad obligada de madre donde no puede existir una madre ni que consuma drogas, ni una madre que venda menudeado, ni una madre que sí, porque realmente hay una construcción social. Y luego, digamos, en ese sentido, podemos poner miles de ejemplos, ¿no es cierto? Es muy diferente, por ejemplo, el trabajo sexual que el sexo por supervivencia. Y cuando las mujeres están en situación de sexo por supervivencia, pues la cantidad de vulneraciones que tienen, ¿sí? O sea, son casi que incontables. Yo recuerdo mucho hace unos años en la Harm Reduction en Puerto Rico, la nacional, que invitamos a Yuma, que es una mujer maravillosa, productora de daños de Brasil, y ella nos contaba que ella nació como viviendo en calle y en un momento ella se volvió trabajadora sexual. Y ella decía, lo mejor de haberme convertido en trabajadora sexual es que se redujo la violencia. Y es muy loco, porque tú sabes que el trabajo sexual es un lugar de violencia, pero las mujeres viviendo o en situación de calle son exageradamente violentadas y son exageradas. Entonces, no es lo mismo cuando a mí me dicen, no, es que las mujeres que usan drogas son estigmatizadas. Un momento, no. No son las mujeres que usan drogas, son las mujeres que usan drogas y están empobrecidas y están sistemáticamente excluidas las que son estigmatizadas, porque las mujeres que se toman un antidepresivo o 5, pero viven en su chalet, pues no son estigmatizadas, porque ni siquiera nadie lo nota, ¿sí? O se huelen una raya de perico, o lo que sea. Esas no son estigmatizadas. Las que son estigmatizadas son las que lo tienen que hacer en la calle y que lo hacen para sobrevivir a alguna situación, que nadie consume drogas o ninguna sustancia para hacerse daño. Ella trae un beneficio. Uno toma café para despertarse, esa es una sustancia. Uno toma vino para relajarse, esa es otra sustancia. Bueno, exactamente igual pasa con todas las sustancias. Entonces, realmente, aunque sí hay unas políticas de drogas que ponen en el centro las sustancias, en realidad las políticas de drogas no son en relación a las drogas, son en relación, su interés es excluir, maltratar y hasta asesinar en casos como en territorios de guerra, como en las favelas, en las fronteras, asesinar los cuerpos de personas sistemáticamente excluidas y maltratadas. Es un vehículo del colonialismo. Es un vehículo, es una herramienta del colonialismo. La guerra, sea la guerra contra las drogas o sea cualquier tipo de guerra armada, es un instrumento, es un dispositivo para eliminar cuerpos empobrecidos y que no han sido, y empobrecerlos y maltratarlos y excluirlos. Bueno, y es lo que estamos viendo en muchísimos territorios que además coinciden con que han sido territorios colonizados y categorizados bajo la etiqueta de territorios marginales, territorios criminales, territorios peligrosos, ¿no? Entonces pasa aquí en Colombia, el Catatumbo es un territorio peligroso. Pero no nos ponemos a pensar por qué. ¿Quién lo convirtió? Fue el prohibicionismo lo que lo convirtió en un territorio peligroso. Vamos arriba y te dicen, no vayas a las favelas porque son un territorio peligroso. ¿Por qué son un territorio peligroso? Porque son el espacio donde se dan las operaciones policiales y los tiroteos. ¿Quién convierte esos territorios en territorios de guerra? Entonces ahí es donde tenemos que empezar a entender que hay un ejercicio que no es neutral, que no es coincidencial, que no es accidental, sino que es pensado, estructurado para perpetuar unas estructuras de poder que excluyen y maltratan. Completamente de acuerdo. Y creo que esto lo encontré buscándote un poco, porque la política de drogas es un asunto femenino. Bueno, porque una de las cosas que nosotras encontramos cuando empezamos a hacer un poco de incidencia, ¿no?, del tema de reformar la política de drogas, ¿sí?, es que vemos que cuando tú empiezas a pensar cualquier situación desde la interseccionalidad, ¿sí?, te das cuenta que son múltiples los vectores que atraviesan cualquier situación, ¿no es cierto? Entonces,
Cuando tú estás hablando de feminismo, tú estás hablando de la opresión patriarcal sobre unos cuerpos específicos, ¿no es cierto? Pero resulta que cuando estás hablando de política de drogas, no estás hablando de feminismo. Cuando hablas, por ejemplo, de migración, estás hablando de unos cuerpos en tránsito, de unas situaciones diaspóricas, ¿no es cierto? Pero no estás hablando de política de drogas. Y cuando estás hablando de política de drogas, no estás hablando de condiciones diaspóricas. Entonces lo que nos dimos cuenta es que había que empezar a juntar, porque cuando estamos hablando, porque la política de drogas es la que también genera el control de fronteras. Y cuando estamos hablando del control de fronteras, estamos hablando de los cuerpos que se están ahogando en el Mediterráneo, estamos hablando de los cuerpos que están siendo asesinados, están quedando en las rejas en las fronteras México, Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, no podemos dividir. Entonces, de esa manera, consideramos que la reforma a la política de drogas, la política de drogas es un asunto feminista. Y la política de drogas es un asunto diaspórico. Y es un asunto de derechos humanos. Y es un asunto de raza, ¿sí me entiendes? Y tenemos que empezar a entender que atraviesa todo eso y por eso es fundamental el enfoque interseccional. Y de ese enfoque interseccional, a mí una de las cosas que más me interesa, más que los muchos vectores de opresión que se entrecruzan en cada una, de manera diferente en cada uno de los individuos y de las personas del mundo, es que cuando Kimberly Crenshaw, que es la primera mujer que acuña el término de interseccionalidad. Ella lo hace porque hay un despido masivo de mujeres en General Motors y hay un juicio, y ella es la abogada de este juicio. Entonces, cuando ella va a hacer la defensa de estas mujeres, ella habla que son mujeres pobres y negras. Y le dijeron, no, usted tiene que hablar o es porque las indemnizamos o por pobres o por negras o por mujeres. Exactamente, entonces ahí es cuando ella dice, un momento, es que realmente lo que tenemos que ver aquí es que las tres es mucha más opresión que una sola. Y por eso es que tenemos que pensarlo. Pero entonces cuando ella plantea esto, cuando ella se empieza a plantear el tema, ella dice, hay personas, no todas las personas venimos al mundo con la misma batería de privilegios ni la misma batería de limitaciones, ¿no es cierto? Hay quienes venimos, por ejemplo, con la opresión del patriarcado, tú y yo, pero no venimos con la opresión de raza, porque hemos heredado el beneficio de la blanquitud, el privilegio de la blanquitud, ¿no es cierto? Pero hay quienes están precisamente oprimidas por las dos, ¿no es cierto? Y hay quienes, por ejemplo, los hombres blancos europeos, que no cuentan con ninguna, ¿no es cierto? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Como no todos venimos con la misma batería de opresiones o de privilegios, eso un poco que nos divide en dos grupos, los que estamos en la opresión o los que estamos en el privilegio, ¿no es cierto? Y yo creo que lo importante es entender que los que estamos o los que podemos movernos desde el privilegio no tenemos un lugar de habla o de expresión para decirle a quien está en la opresión qué es lo que es mejor que eso. Y ahí yo creo que cuando decimos que la reforma política de drogas o la política de drogas es un asunto feminista, lo que estamos diciendo es que solo las mujeres y las personas de género expansivo pueden definir cómo tiene que cambiar la política de drogas en el sentido de mujeres. Y solo las personas que están en tránsito y que están en diáspora y que se han quedado en apatridia, por ejemplo, son las únicas que pueden hablar de cómo tenemos que tener una reducción de daños o una política de drogas que tenga en cuenta a las personas migrantes, porque migrar es un derecho. Y así sucesivamente. Entonces yo creo que esa visión de la interseccionalidad no solamente nos habla de diferentes vectores de opresión, sino desde dónde te paras y desde dónde crees que tienes o no tienes el saber y cómo, si tú te paras desde un lugar de privilegio, aniquilas el verdadero saber de la experiencia vivida. Porque solo aquel que ha atravesado la selva del Darién puede saber que es atravesar la selva del Darién, por más que nosotros nos solidaricemos y tengamos empatía. Entonces, desde Medicineras, yo creo que eso es una de las cosas más importantes que hacemos desde Modelo Medicineras, y por eso Modelo Medicineras ha sido considerado buenas prácticas. Porque nosotras en Medicineras nunca se le va a decir a una mujer que es mejor para ella. Nunca se le va a decir, ven y te bañas.
nunca se le va a decir para de consumir, no. Lo que vamos a hacer siempre es acompañarla y exaltar el conocimiento que ella tiene, su experticia en lo que ella, y tratar de acompañar para que ella pueda atravesar esos umbrales para el acceso de a sus derechos fundamentales. Buenísimo. Yo acá hacer tip en clave latinoamericana, que de todas formas definir Latinoamérica es un cuento, pero supongamos que lo logramos definir Latinoamérica y el Caribe. ¿Cómo desde nuestra región podemos pensarnos la descolonización de las políticas de drogas y de las conversaciones que estamos teniendo? ¿Y cuáles son tal vez las conversaciones que tenemos que tener? Porque de cierta manera, el que esta conferencia esté en Bogotá, en Latinoamérica por primera vez, es un hito. No necesariamente voy a aventarme esto que es descolonizador, pero nos está sacando la espinita del tema. Y quería preguntarte cómo podemos pensar una política de drogas latinoamericanista. Bueno, yo creo que en América Latina, como en África, que también han sido territorios colonizados, como en India, que también ha sido territorio colonizado, yo creo que para poder tener una reducción de daños, una política de drogas de acuerdo y poder generar una real transformación, tenemos que descentralizar el saber. O sea, yo creo que el saber no puede estar centralizado, eurocéntrico. No puede estar en él, no puede seguir siendo Europa quien nos dicta quién es que tiene el doctorado y quién es que sabe cuál es la evidencia que vale. Yo creo que ahí tenemos que, si estamos en lugares de decisión, tenemos que, personas, digamos, herederas de la colonización, si estamos en lugares de heredad y de lugares de decisión, tenemos que renunciar para que esos lugares de decisión sean habitados por saberes que han sido callados históricamente. Y cuando digo saberes, digo el saber de la calle, del barrio, de la favela, de la frontera, de la zona rural, el saber campesino, el saber indígena, el saber afrodiaspórico. Yo creo que eso es muy importante, ¿no es cierto? Porque son saberes que están todavía en el lado de lo salvaje. De, ay, sí, bueno, entonces podemos utilizar una hierbita para que te pongas ahí, pero no, lo más importante no es eso, sino lo más importante es lo que te diga el médico. Y yo creo que es muy importante lo que te diga el médico, claro que sí, pero yo creo que para realmente decolonizar o descolonizar, tenemos que empezar a encontrar dónde está nuestro saber, cuál es nuestro saber. Y ese saber no es un saber anclado en lo que hacían las comunidades indígenas hace 500 años, porque es imposible, pero hoy por hoy las comunidades actuales que viven en estos territorios tienen un saber, y tienen un saber que tenemos que empezar a validar, a valorar, y mucho más que tiene un reconocimiento de estrategias de sobrevivencia y de resistencia, que por ejemplo no están en sintonía con los marcos jurídicos. Entonces, bien lo decía Ali en la plenaria, o sea, no puede ser, ¿no es cierto?, que cuando sabemos que las personas en territorios considerados marginales o problemáticos están obligadas a involucrarse con el tráfico, porque están obligadas, porque es una obligación, porque no es solamente una decisión económica, sino muchas veces tienes que pagar la vacuna, tienes que hacer las cosas. ¿Sí? ¿Cómo es posible que todavía, además de que son obligadas a eso, haya un marco jurídico que las criminaliza? Entonces, ahí el marco jurídico tiene que cambiar. El marco jurídico no puede estar de acuerdo a las condiciones de vida de las personas que viven en Ámsterdam y que tienen toda su vida resuelta. No es lo mismo, no es lo mismo. Porque realmente ahí lo que hablábamos, el lanchero que transporta la coca, sí, la cocaína, no la coca, no la hoja, sino la cocaína, no puede ser quien lleve el bulto, sí, o sea, quien sea criminalizado, porque es obligado a hacerlo, porque él llega a alguien con un arma y le dice, usted tiene que llevar esto. Y entonces después mañana ese padre de familia está encarcelado. Entonces yo creo que el sistema penal tiene que empezar a entender que no está funcionando porque el sistema penal no es interseccional, no tiene enfoque interseccional, no está entendiendo cuáles son los vectores de opresión, y eso no es difícil de verlo.
porque lo vemos en las altas tasas de encarcelamiento, el encarcelamiento masivo. Entonces, si hay encarcelamiento masivo en América Latina, si las cárceles están hacinadas en Brasil, en México, en Colombia, en Perú, ¿sí? Y resulta que tú vas y en los países europeos las están cerrando y las están convirtiendo en bibliotecas. O sea, aquí hay una conclusión fácil, ¿no? Aquí es una conclusión sencilla. No hay que ser premio Nobel para darse cuenta de eso. Pero ¿por qué no se transforma eso si es tan obvio? Porque ahí es donde nos damos cuenta que no es accidental, que hay una intención, que es estructural, que hay una intención de perpetuar el poder en unos territorios y que en otros las personas y los cuerpos seamos excluidos, maltratados y asesinados. ¿Qué te gustaría que las mujeres que usamos drogas supiéramos? Mensaje para las mujeres que usamos drogas. Yo creo que lo más importante para mí es que empezáramos a tener la claridad de que el concepto drogas no es un concepto neutral, que sustancias son muchas, hay legales, hay ilegales, y en ese sentido todas usamos sustancias, absolutamente todas. Yo creo que eso es una cosa que es importante tener en cuenta para todas las personas.